Mi nombre es Ángel Yotán Hernández Rangel, soy alumno del Instituto Politécnico Nacional Campus Guanajuato y estudio la carrera de Ingeniería Farmacéutica. En este video vamos a hablar acerca de la destilación y vamos a resolver un ejercicio utilizando el método de McCabe. Esto para la materia de bioseparaciones fluido-fluido. Bueno, el contenido de nuestro video es una introducción y un marco teórico sobre la destilación y subtemas que nos servirán para entender mejor el tema. Posteriormente tenemos el desarrollo y la resolución de un problema y el análisis de las fortalezas de los softwares que vamos a utilizar para la resolución del problema. También tenemos conclusiones y referencias como último. Bueno, dentro de la destilación y comenzando con el tema en general, tenemos que es un proceso de separación de mezclas. Este está basado en las diferentes temperaturas de ebullición de los componentes. Para esto tenemos que tener una mezcla y se va a calentar hasta que uno de los dos componentes se evapora. Luego capturamos ese vapor y se enfría para volverlo a condensar en forma líquida. Se usa mucho, por ejemplo, para purificar líquidos, como separar el alcohol del agua, o para obtener productos como la gasolina a partir del petróleo. Dentro de la destilación tenemos varios tipos. Vamos a empezar con la destilación simple. Este se usa cuando los líquidos tienen puntos de ebullición muy diferentes, de más de 25 a 30 grados de diferencia. Para esto es un proceso general de destilación, es decir, tenemos que calentar la mezcla, el componente que hierve primero se evapora y se condensa y se recoge. Para la destilación fraccionada, tenemos que es ideal cuando los líquidos tienen puntos de ebullición cercanos. Para esto vamos a utilizar una columna de fraccionamiento que permite varias evaporaciones y condensaciones, haciendo que la separación sea más precisa. Como tercera destilación tenemos la destilación al vacío. En este caso, se baja la presión del sistema para que los líquidos hiervan a temperaturas más bajas. Es muy útil para sustancias que se descomponen si las calientas demasiado. También tenemos la destilación azeotrópica. En este caso se utiliza cuando dos líquidos forman una mezcla que no se puede separar completamente con solamente agregar calor, es decir, un azeótropo. En este caso vamos a agregar otra sustancia para romper ese tipo de resistencia a la separación. Y por último tenemos la destilación por arrastre de vapor. En esta destilación la vamos a usar para separar compuestos que son insolubles en agua y que tienen puntos de ebullición muy altos. Por ejemplo, vamos a introducir vapor de agua para ayudar a la evaporación sin necesidad de calentar tanto nuestra muestra. Tenemos dentro de los alcances de la destilación algunos cuantos, estos han ido aumentando a lo largo de los años. Sin embargo, los que quise abordar en este video es la separación de componentes líquidos. Como sabemos, pues permite separar mezclas en sus partes individuales de manera eficiente, basándose en el punto de ebullición. También tenemos la purificación de sustancias. Esta es para obtener un líquido mucho más puro, elimina impurezas o contaminantes. Tenemos la concentración de productos. Esta sirve para aumentar la concentración de un componente en una mezcla, por ejemplo, obtener alcohol más concentrado. Dentro de la obtención de procesos industriales o productos industriales, tenemos tres pues, empresas o industrias que son y utilizan la destilación en su día a día. Por ejemplo, la farmacéutica, la petrolera y la alimentaria, entre muchas otras. Y también tenemos el control de calidad. Este, pues, ayuda a verificar la impureza de productos, más bien la pureza de productos químicos. Dentro de las aplicaciones en unas cuantas industrias tenemos la industria petrolera. Aquí la aplicación es la refinación del petróleo crudo. El proceso consiste en separar diferentes fracciones, ya sea gasolina, diésel, queroseno, mediante una destilación fraccionada en grandes torres de destilación. También tenemos la industria alimentaria, pues en este caso la aplicación es para la purificación de solventes o la producción de principios activos y medicamentos. Dentro de la industria cosmética tenemos una aplicación para extracción de aceites esenciales, ya sea perfumes, cremas y lociones. En este caso, el proceso de destilación es por arrastre de vapor para no dañar los compuestos delicados. Tenemos también la industria artesanal. En este caso, pues para la elaboración de mezcales, rones caseros o esencias de hierbas. Tenemos que es una destilación simple y pues crea productos tradicionales y locales. Especialmente en este tipo de industria que es la artesanal, se utilizan técnicas más tradicionales y manuales como alambiques de cobre y esto pues nos da productos únicos en sabor, aroma y calidad. Dentro del campo de la investigación y desarrollo en ingeniería farmacéutica, tenemos varios campos que nos sirven para el uso de la destilación. Por ejemplo, en la formulación y desarrollo de medicamentos,
Se usa la destilación para purificar solventes y para remover impurezas en ingredientes activos. El área de desarrollo principalmente es formulaciones líquidas, suspensiones, jarabes o soluciones inyectables. También tenemos la producción de principios activos. En este caso, utilizamos la destilación para separar subproductos y solventes después de la síntesis química y para concentrar reactivos intermedios. El área de investigación en este caso, pues es la química de procesos, la ingeniería de reacción y el control de calidad. También tenemos dentro de la tecnología farmacéutica y procesos industriales el uso de la destilación. En este caso es para recuperar y reciclar solventes industriales y para purificar excipientes. Dentro del área de ingeniería de control de calidad, el uso que nosotros le damos a la destilación es para asegurar la pureza de materiales primas de destilación previa a los ensayos analíticos. Por ejemplo, en este caso, la preparación de patrones y disolventes para cromatografías y espectrometrías. Dentro del área de la ingeniería de producción estéril tenemos el uso de la destilación para producción de agua para inyección mediante destiladores de múltiples efectos y también para purificar vapor limpio utilizando esterilización. Dentro del área de la investigación en nuevas tecnologías de separación tenemos el desarrollo de sistemas más eficientes como destilación molecular o destilación al vacío extremo para compuestos que son termolábiles. Y finalizando, que también es muy importante, el área de ingeniería ambiental y gestión de residuos. En esta área utilizamos el uso de la destilación para tratar residuos líquidos mediante destilación y así lograr separar solventes para reutilizar y reducir contaminantes. Adentrándonos ya un poco más al marco teórico, tenemos un concepto que es bastante interesante de analizar para poder entender todo nuestro desarrollo de este problema y el tema en general. Es el equilibrio líquido-vapor. Este ocurre cuando en un sistema cerrado la velocidad de evaporación del líquido es igual a la condensación del vapor y la cantidad de moléculas que pasan del líquido al vapor es igual a las que pasan del vapor al líquido. Por ejemplo, algo para entender mejor este caso es cuando tenemos una fiesta y en la fiesta hay la misma cantidad de personas fuera, en este caso moléculas, y la misma cantidad de moléculas pues dentro. En este caso depende principalmente de tres temas principales, que es la temperatura, la presión y la naturaleza química de los solventes que nosotros tenemos. Para entender un poco mejor este tema de equilibrio líquido-vapor, tenemos aquí un diagrama que en este eje tenemos temperatura y en este eje tenemos presión. Tenemos una fase, o está dividida en fase sólida, fase líquida y fase gaseosa. Tenemos un punto triple que en este caso es muy importante que analicemos y que lo tengamos presentes, ya que en este punto existe un equilibrio y coexisten las tres fases, es decir, la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa coexisten en este punto triple. También tenemos, para entender un poco mejor, la ley de Raoult. En este caso tenemos que describe cómo la adición de un soluto a un solvente afecta la presión de vapor del solvente. Específicamente establece que la presión de vapor de una solución ideal es proporcional a la fracción molar del solvente en la mezcla. Tenemos esta ecuación que la vamos a ver en diferentes ejercicios y nos va a ayudar para resolver diferentes problemas en cuanto nosotros la vayamos analizando. Tenemos que dentro de esta ecuación se compone por la fracción molar de la fase de vapor, también de la fase líquida, la presión de vapor de la especie pura y la presión total de todo el sistema. Dentro de la ley de Raoult tenemos efectos a la adición de un soluto. En este caso, tenemos dos importantes. La disminución de la presión de vapor, que es cuando tenemos la presencia de un soluto no volátil. Pues reduce la cantidad de moléculas de solvente que pueden evaporarse. Generalmente, pues en lo que se traduce todo esto es en un descenso de la presión de vapor. Y dentro de las propiedades coligativas, pues dependen solo de la cantidad de soluto, no de su identidad química, es decir, no depende de las propiedades tal cual del soluto que nosotros tenemos. Dentro de las propiedades coligativas, la más importante que vamos a tratar y para fines de este video es el descenso de la presión de vapor, como lo vimos anteriormente con la ecuación de la ley de Raoult. También dentro de las propiedades coligativas, pues existe la elevación del punto de ebullición y el descenso del punto de congelación, al igual que la ósmosis, pero no los vamos a tratar tanto en este video.
A nosotros nos interesa más el descenso de la presión de vapor. También tenemos este diagrama o estas imágenes que nos van a ayudar a entender pues el proceso en general. Tenemos 6 ejemplos visuales diferentes que son los que vamos a entender con más precisión. De este lado tenemos ideales, que son estos dos, tenemos desviaciones positivas, que son estos dos, y tenemos desviaciones negativas, que son estos dos finales. Para tratar primero tenemos una fase de acá arriba que es líquida, y después tenemos una fase acá abajo que es vapor. En este caso, esta línea que tenemos aquí arriba es nuestra línea de rocío, y esta línea que tenemos acá abajo es nuestra línea de burbuja, pero porque tenemos presión en este eje. Sin embargo, cuando tenemos la temperatura en este eje, va a cambiar, como lo vemos ahora, el vapor está arriba, que entonces esta línea va a ser nuestra línea de burbuja, y esta área que está acá abajo es el líquido, entonces esta línea es nuestra línea de rocío. Teniendo estos conceptos ya pues marcados, vamos a proceder a explicar cada una de estas gráficas que tenemos aquí. Para empezar, la número 1, tenemos una curva de presión arriba. Entonces, la presión de vapor de cada fase sigue la ley de Raoult. Digámoslo así, es ideal. Entonces, no tenemos ninguna composición especial donde el líquido y vapor tengan la misma composición distinta del puro. Y en esta, pues podemos decir que es una destilación simple, una destilación fraccionada. Sigue las líneas sin irregularidades ni azeótropos. Es decir, digamos que es por así ideal. Después tenemos esta que es una desviación positiva de Raoult. En este caso tenemos interacciones débiles con el soluto y el solvente, y la presión de vapor real está por encima de la predicha por Raoult. Tenemos aquí, por ejemplo, un punto máximo de presión para cierta composición intermedia, y en este diagrama pues corresponde a un diagrama pues donde tenemos la presión aquí. Pues tenemos ya la formación tal cual de un azeótropo de ebullición mínima, y no se puede separar completamente por destilación simple. Es decir, aquí ya vamos a presentar ciertos pues inconvenientes. Es decir, el vapor pues tiene la misma composición que el líquido que queda. Después tenemos una desviación negativa en la ley de Raoult, en esta columna, en esta tercera columna. Tenemos interacciones fuertes entre soluto y solvente, y la presión de vapor real está por debajo de Raoult. En este caso, tenemos un azeótropo también de ebullición máxima, y tenemos que no se puede pues romper más allá de ese punto por destilación simple. Y la mezcla hierve a más temperatura pues que los puros. Tenemos también un punto máximo de ebullición y un punto aquí pues intermedio. De este lado, para este diagrama, tenemos pues básicamente lo mismo, pero con los ejes cambiados, ¿vale? Tenemos aquí una temperatura en este eje, y pues por ende la presión está por acá abajo. Dentro de los modelos termodinámicos, tenemos 3 diferentes que se van a abordar en este video. Tenemos la ley de Raoult, el modelo termodinámico de Chema y el modelo termodinámico de UNIFAC. El primero, que es la ley de Raoult, sirve específicamente para mezclas de tipo ideal, es decir, pues que no nos van a presentar ningún inconveniente. Estas van a estar presentadas en fracciones molares, no vamos a presentar ningún azeótropo, y su aplicación principal es con mezclas ideales o solución diluidas. Además, es menos preciso para soluciones pues no ideales, o sea, no vamos a usarla para soluciones que nos vayan a llevar ciertos problemas o cierta influencia aquí. Posteriormente, pues tenemos el de Chema. Este está diseñado para mezclas no ideales con ciertas interacciones. Sí considera coeficientes de actividad y puede generar azeótropos. Su aplicación principal es para soluciones no ideales o interacciones simples, y es pues moderadamente preciso. Y pues por último tenemos el UNIFAC. Son siglas que está basado en tipos de mezclas no ideales con grupos funcionales. Su composición de la mezcla está basada en grupos funcionales y puede predecir azeótropos en mezclas complejas. En este caso, la aplicación principal es para soluciones complejas o multicomponentes, y es muy preciso para estas mismas.
En este tenemos cierta ventaja, porque pues es más preciso en la predicción del comportamiento de mezclas complejas, ya que considera interacciones moleculares específicas y los efectos de los grupos funcionales. Esto es particularmente útil cuando vamos a estudiar mezclas de compuestos orgánicos y solventes industriales. Entonces, dentro de este, pues digamos que para un proceso industrial es el que a nosotros más nos conviene. Y pues generalmente es para azeótropos. Aquí ya vamos a incluir pues el término de un azeótropo. Tenemos también el método de McCabe, que ya vamos adentrándonos pues en este proceso de cómo vamos a resolver nosotros el ejercicio. Para esto pues tenemos que es un diagrama, como lo podemos observar aquí en esta imagen, donde se nos va a presentar un equilibrio de líquido y vapor. Vamos a utilizar la relación de equilibrio entre las composiciones de los líquidos y los vapores a diferentes temperaturas. En esto, pues generalmente la técnica es trazar líneas y curvas en el diagrama para determinar cuántas etapas, bandejas o platos, también los podemos llamar, requieren para alcanzar la separación deseada. En este caso vamos a hacernos y vamos a apoyarnos de esta ecuación. Y pues como se los comentaba, básicamente es un diagrama gráfico, un diagrama visual. Se puede calcular de manera aproximada porque pues tenemos, al ser gráfico, puedes tener cierta variación, cierto grado de error y pues tenemos para que nos sirve para alcanzar una separación determinada. Esto nos facilita el diseño y la optimización de los procesos de destilación. Es muy útil ya que pues presenta diferentes ecuaciones. Podemos presentar, por ejemplo, aquí el punto de alimentación. Tenemos composiciones tanto de fondos como de alimentación, como de destilados. Tenemos curvas de equilibrio líquido-vapor, rectas de enriquecimiento y agotamiento y una recta Q. Entonces, pues va a ser más fácil para nosotros poder analizar este gráfico. Adentrándonos ya al problema y al desarrollo de la resolución, tenemos un problema que dice, se desea destilar una mezcla líquida de etanol-agua en una torre de fraccionamiento que opera a una presión de una atmósfera y con una temperatura de 310 Kelvin. La alimentación es de 80 kmol por hora con una composición de etanol en alimentación de 0.35 y un valor de Q de 0.5. Se requiere que la composición en los domos sea de 0.70 etanol, que es el clave ligero, y en los fondos de 0.95 de agua, que es el clave pesado. Se debe considerar una volatilidad relativa de 2.5. Nos pide calcular también el reflujo mínimo y el número de etapas en este mismo, el plato o etapa en el que debe alimentarse y como punto final el número de etapas si se opera a R igual a 1.1 por R mínimo. Para el desarrollo y resolución del problema vamos a utilizar tres softwares principales. Uno va a ser ChemSet, el otro va a ser ThermoSolver y el último va a ser GeoGebra. Vamos a iniciar con ThermoSolver. Esta es una calculadora que nos va a ayudar a pues, predecir cuál va a ser nuestro clave ligero y nuestro clave pesado. Si nosotros no conocemos o no sabemos cuál es cuál, vamos a agregar en este, pues, vamos a llamarle calculadora, vamos a agregar pues nuestra especie, etanol y agua. Vamos a ponerlo a una temperatura fija, que en este caso es la temperatura que nos daba el problema, que es 310 Kelvin para ambos, y nos va a dar una presión de saturación. En este caso, a una temperatura fija, el componente con mayor presión de saturación va a ser el más volátil, es decir, vamos a tener como clave ligero. Y el componente con menor presión de saturación va a ser el menos volátil, es decir, va a ser nuestro clave pesado. Una vez pues conociendo esto, en dado caso de que el problema no nos diga cuál es cuál, pues podemos resolverlo mediante esta calculadora, es ThermoSolver. Después vamos a abrir nuestro siguiente software que es ChemSet. En este caso, esta es nuestra pantalla principal. Como podemos observar, tenemos aquí varias X que conforme vayamos resolviendo el problema, pues nos van a irse palomeando como está aquí. En este caso vamos a iniciar. Nosotros tenemos que agregar un título y un comentario. En este caso nuestro título va a ser destilación etanol agua. Y nuestro comentario dice, vamos a realizar una destilación en una mezcla de etanol con agua para ejemplificar el método de McCabe. El comentario y el título puede ser tan largo o tan corto como nosotros deseamos.
y no nos va a afectar. Una vez teniendo esto, pues vamos a tener nuestra primera palomita aquí. Seguimos con los componentes. Vamos a agregar etanol y agua, que son nuestros dos componentes que nosotros tenemos. Algo importante que tenemos que tener en cuenta es que de preferencia tenemos que agregar el clave ligero primero. Es decir, el etanol en nuestro caso va a aparecer acá arriba y el agua abajo. ¿Cómo los podemos agregar? Simplemente lo buscamos acá. Nos va a aparecer en este base de datos. Podemos darle doble clic o en la línea de aquí que dice agregar. Y vamos a tener nuestra segunda palomita. En la tercera parte de la operación, para nuestro problema vamos a ponerle en columna de equilibrio una destilación simple, un condensador total y un revividor parcial, con el número de etapas 10, y nuestra alimentación va a estar en la etapa 5. Tenemos que considerar que el inicio acá, lo alto, va a ser nuestra etapa 1, después nuestra etapa 2, nuestra alimentación en la etapa 5, y nuestros fondos van a ser, y se incluyen en la etapa 10, es decir, aquí viene, digamos, nuestra columna de destilación simple, ¿vale? Después, del lado de propiedades, vamos a ponerle que va a ser por Dechema, va a ser para un gas ideal, siguiendo el coeficiente de actividad Unifac con presión de vapor de Antoine y una entalpía ideal. Una vez teniendo estos datos, vamos a tener nuestra cuarta palomita en propiedades. Siguiendo con la alimentación. Para este caso, pues, nosotros podemos cambiar las unidades. Nosotros vamos a poner la presión en atmósferas. En esta parte de aquí donde dice unidades, vamos a cambiar la presión en atmósferas, dado que nuestro problema no los da en atmósferas. Nosotros podemos elegir las unidades que más se nos acoplen a los datos que nos da el problema. Aquí en este caso tenemos que, pues, en el nombre lo vamos a dejar como la alimentación 1. Aquí nos dice que en el plato 6 no va a ser dividida. El estado va a ser temperatura y presión, a presión de una atmósfera y a temperatura de 310 Kelvin. Esto no nos da el problema. Tenemos nuestras composiciones de etanol y agua, que son también las que nos da el problema. En este caso nos da etanol, pero pues podemos asimilar que la siguiente composición es del agua para, pues, tener una composición total de 1. Y vamos a tener nuestra quinta palomita. Pasando a las especificaciones, tenemos varias que tenemos que llenar en la parte de aquí arriba. En este caso vamos a ponerle como si fuera un proceso ideal. Nuestra temperatura de condensación va a ser de 1, vamos a tener una presión constante y también el inicio va a ser de una atmósfera. En este caso vamos a tener la primera palomita de acá arriba de presiones. Posteriormente vamos a tener en calor, que pues no vamos a perder calor, y vamos a tener nuestra segunda palomita. Posteriormente en eficiencia vamos a decir que la eficiencia es de 1, también vamos a obtener la palomita aquí. Y en la columna de especificaciones es donde tenemos que tener mayor cuidado, dado que vamos a ponerle que en esta especificación sea la fracción molar de un componente. En este es lo que a nosotros nos decían el problema, es decir, estos datos los vamos a obtener del problema, y que en lo alto esté el etanol. Después, abajo vamos a tener el agua, también vamos a tener fracción molar de un componente y vamos a tener también la composición que a nosotros nos pedían ya en la destilación, que como se los comenté, viene en el problema. Y para finalizar, tenemos que tener nuestros resultados. En este caso le vamos a dar en esta parte de aquí, que es play, nos va a validar la información, nos dice que todo está ok, lo tenemos que guardar. En este caso lo vamos a guardar como destilación etanol agua y nos arroja ya pues nuestro sistema ya de corrido. Nos dice que tardó 31 milisegundos en reportarnos todo y pues vamos a tener para finalizar nuestro diagrama de McCabe. Este lo vamos a dejar aquí por un momento. Vamos a comparar este método con el siguiente, que es el diagrama, pero realizado en GeoGebra. Para poder hacerlo en GeoGebra, vamos a darle en la parte de análisis, en la parte de diagrama de fases y binario. Una vez teniendo esto, vamos a tenerle que nos dé un diagrama tipo TXY con una presión y con 20 puntos. Le vamos a dar en calcular y nos va a arrojar todos estos datos. Le vamos a dar listo y le vamos a dar en copiar datos.
vamos a tener estos datos aquí, nos los vamos a llevar a un GeoGebra. Esto es importante que sea un GeoGebra clásico para que nosotros podamos abrir una hoja de cálculo. Una vez teniendo la hoja de cálculo, vamos a copiar estos datos de aquí, solamente estas dos columnas, y la vamos a crear en un diagrama poligonal que nos va a arrojar esta fase. Para algo sencillo del problema y de la visualización, vamos a quitar todos estos puntos y solo vamos a dejar esta línea. Una vez teniendo nuestra línea de equilibrio, que es esta, que ya le cambiamos el color, aquí podemos nosotros personalizar a nuestros gustos y pues como nosotros mejor lo podamos identificar, vamos a agregar una función de aquí, vamos a escribir función acá abajo, vamos a agregar una función. En este caso vamos a hacer esta, donde tenemos en la segunda opción que es una función con una abscisa inicial y una abscisa final, para crear esta línea de aquí. Esta línea pues va a ser nuestra línea X igual a Y, donde pues nuestros límites van a ser 0 y 1 para tenerlos de acá arriba. Una vez teniendo esta línea, vamos a agregar 3 líneas de composición. Estas líneas de composición no las del problema. La primera es nuestra composición de fondos. La segunda, nuestra composición de alimentación. Y la tercera, nuestra composición de destilado. Estas, como vemos aquí, solamente se agregan escribiendo esto en la línea, ¿vale? En el GeoGebra. Teniendo nuestras 3 líneas de composición, vamos a empezar con esta línea que tenemos acá, esta línea que está cruzada, que está arraigada a las condiciones térmicas de la mezcla, o LA, que es nuestra línea de alimentación. Esta ecuación, si se acuerdan, se las presenté en la información. Vamos a sustituir todos nuestros datos y si recordamos todos estos datos los tenemos en la descripción del problema. Vamos a agregar esta ecuación y nos va a dar una línea larga. Para fines pues más simples de nosotros, vamos a intersectar dos puntos para tener, pues, digamos así, un límite. Una vez teniendo el límite, volvemos a ingresar una función, pero ya con los límites que nosotros tenemos registradas en estos puntos, para poder acotar nuestra línea de alimentación y que sea más fácil, pues, para nosotros manejar esto. Siguiendo, vamos a agregar un segmento que vaya de esta línea, de la tercera que nosotros trazamos aquí, y que toque nuestra línea de alimentación por acá arriba. Este segmento que tenemos aquí es muy importante que lo tengamos en cuenta y que agreguemos una pendiente aquí mismo en este programa en GeoGebra para que pues nosotros tengamos esta línea de alimentación. Una vez teniendo nuestra línea de alimentación y nuestra línea de acá arriba, tenemos una pendiente. Esta pendiente que ya pues la calculó el mismo GeoGebra, vamos a usarla para crear nuestra siguiente línea, nuestra línea LOCE, que es nuestro sector de enriquecimiento bajo condiciones mínimas. Tenemos nuestra pendiente, nuestra ecuación, y de esta ecuación vamos a sustituirlo para tener nuestro reflujo mínimo. En este caso, nuestro reflujo mínimo es de 0.56. Teniendo este dato presente, vamos a ajustar esta pendiente al dato que nos daba aquí, a 0.56, que es donde se va a intersectar. Y vamos a recortar esta línea de aquí para tenerla más presente. Una vez teniendo nuestra línea LOCE y nuestra línea de alimentación ya cortada, vamos a trazar una línea que es LOSA. Esta va a ir del punto de acá hasta este punto de alimentación, de nuestra línea de alimentación, donde se nos va a definir o a delimitar ya nuestros parámetros, que es esta de aquí y esta de aquí. La morada, que es LOCE, también la podemos acotar, pero sin embargo la vamos a dejar en este momento así porque nos va a servir posteriormente para hacer otros cálculos. Dentro del desarrollo y la resolución también, y haciendo un resumen de lo que ya tenemos el inciso A, que nos pide el reflujo mínimo y el número de etapas en este mismo, donde lo calculamos anteriormente con 0.56, y aquí vamos a trazar diferentes segmentos que vayan de a la línea de acá, hacia abajo, así, así y así. Digamos que son escalones. Estos escalones van a ser hasta que nosotros lleguemos a la línea final de acá, que la pasemos y los vamos a contar. En este caso son 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el número de etapas con este reflujo mínimo son 5 etapas. Y el plato o etapa en el que debe de alimentarse es el 1, 2, 3 y 4, que es donde está nuestra línea de operación aquí. Siguiendo con el número de etapas y el inciso C, si se opera a R
este R mínimo, tenemos que nuestro R de operación, como nos da el problema, es de 1.1. Entonces, haciendo y tomando en cuenta esta ecuación, tenemos nuestra nueva ordenada del origen. Esta nos va a servir para posteriormente realizar nuevas etapas. Entonces, teniendo en cuenta ese 0.43, vamos a ajustar nuestra pendiente. Por eso les decía que esta línea la podemos dejar hasta acá abajo. Entonces, ya teniendo esta línea aquí, vamos a bajarla o subirla para que nos dé una pendiente y esta se va a ir registrando del lado de acá. Una vez ya con nuestra nueva pendiente y con nuestra nueva intersección, vamos a volver a realizar el número de etapas pues para este inciso, que nos decía que operáramos a 1.1 por R mínimo. En este caso el número de etapas aumenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Como se nos comentaba, solamente trazamos segmentos que vayan de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá y de aquí a acá. Algo muy importante a considerar para que a nosotros se nos vea tipo derecho es que nuestros segmentos inicien y terminen en los puntos adecuados. Por ejemplo, en este termina en 0.04 y el siguiente inicia en 0.04. Esto nos va a ayudar pues a que nuestros segmentos nos queden entre pues más derechos de los que nosotros podamos realizar con este gráfico. Recordemos que es un diagrama gráfico y tenemos pues cierto margen de error. Como podemos observar desde el inicio, tenemos algo curioso en esta parte de aquí. Nuestra línea verde se intersecta con la línea roja. En este caso, tenemos que la mezcla de etanol-agua es una mezcla que forma un azeótropo, es una mezcla azeotrópica. Es importante que nosotros lo analicemos desde este punto de aquí, donde se cruzan estas dos líneas. El programa también nos arroja diferentes datos. En acá abajo del diagrama de Mackey, nos arroja datos que son de costos. Estos costos nos ayudan a identificar, pues valga la redundancia, qué tan costoso, qué tan económico nos va a costar hacer esta destilación de etanol agua. Esto se divide en secciones, en etapa inicial, en etapa final. También nos da aquí, pues como se los comentaba, costos, el costo total anual de realizar estas destilaciones, del revidor, del condensador. Entonces, es un programa muy completo que nos da información basada, pues en datos generalmente, pues industriales. Entonces, esta es una gran ventaja de estos sistemas. Y pues finalmente también nos da este apartado al último, donde también podemos analizar pues lo que nos da a nosotros aquí. El número de etapas, el de flujo máximo, digo mínimo, perdón, el número de etapas mínimas también. Entonces es uno que nos ayuda muy generalmente en este aspecto. Para continuar con el análisis de las fortalezas de este simulador, pues tenemos que nos ayuda a ser preciso y rapidez. Va a calcular de forma automática el número de etapas, puntos de alimentación óptimos, eficiencia de bandejas, costos, y pues generalmente es para modelos termodinámicos complejos. También tenemos el manejo de sistemas de multicomponentes, que pues también nos ayuda a manejar mezclas pues reales o de varios componentes. Los simuladores nos ayudan con modelos termodinámicos integrados como el UNIFAC, que permite pues elegir el más adecuado al sistema y valida datos industriales, lo que les comentaba, que muchos simuladores están validados contra datos reales, lo que aumenta la confianza para el diseño de plantas. Para las calculadoras, pues generalmente tenemos que son fáciles de usar, a todos se nos facilita el uso de una calculadora, pues solo necesitamos ingresar los datos básicos pues para tenerlos, ya sea pues en este caso el termosolver, pues solo necesitamos incluir la presión o la temperatura o el componente. Tenemos una obtención rápida de curvas y pues tenemos accesibles desde el navegador, o sea, nosotros podemos entrar a un navegador y obtenerlo. También tenemos pues las fortalezas de nuestras graficadoras, que pues tenemos visualizaciones claras, como lo pudimos observar, pudimos hacerle zoom en cierto aspecto para nosotros poder observar que teníamos un azeótropo ahí. En este caso pues nos permite ajustar los modelos, como lo vimos en el inciso C, que nos pedía otras composiciones, solamente ajustamos la pendiente y nos arrojaba ya pues el siguiente inciso para continuar nuestro problema. Entonces nos permite ver en tiempo real el impacto de variables como el reflujo o la composición y podemos tener una interactividad ideal para realizar exposiciones o hacer autodidactas en este aspecto de las graficadoras.
Para finalizar, en conclusión, pues la destilación es los procesos más importantes que nosotros tenemos en las industrias. En general, pues de los más utilizados a diario, tenemos presencia de azeótropos, tenemos graficadoras como Mackay, tenemos en estos tiempos ya el uso de herramientas modernas, tales como simuladores, tenemos calculadoras termodinámicas y graficadoras en línea. Esto ha revolucionado continuamente la forma pues, de aplicar estos modelos a los problemas y nos permite trabajar con mezclas con multicomponentes a condiciones reales, nos permite también trabajar con mezclas pues precisas. Son herramientas que no solo mejoran la eficiencia del diseño, sino que también enriquecen el aprendizaje y la visualización de conceptos complejos. Todos estos elementos forman una base sólida para el análisis, diseño y optimización, así también el escalamiento de procesos de destilación en niveles industriales y pues académicos como en nuestro caso. Hace evidente la integración entre la teoría y la tecnología que la tenemos clave para el desarrollo moderno de la ingeniería. Tenemos aquí nuestras referencias para finalizar, por si gustan corroborar algún dato. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Voy a mostrar un poco acerca de nuestros sistemas ya como software operando en tiempo real. Aquí tenemos Thermosolver que nos ayuda, perdón, Chemset, que nos ayuda, como les comentaba, a tener el gráfico aquí especializado. Tenemos aquí lo que les comentaba de los costos, las demás especificaciones, como el número mínimo de etapas, que nos los da aquí arriba. Tenemos tablas, tenemos gráficos y en los análisis, como se los comentaba, en el diagrama de fases, nos los arroja también aquí. En este caso, pues como les comentaba, los datos únicamente se los tenemos que poner aquí, el tipo TXY, y nos calcula automáticamente pues toda la información que nosotros queremos en cuestión y pues nos queda así. Y les voy a mostrar también el apartado de GeoGebra donde podamos analizar pues cómo nos quedó nuestro último gráfico. Aquí en GeoGebra, como les comentaba, analizamos todo. Aquí no está nuestra formación del azeótropo. Y moviendo nuestro gráfico podemos observar cómo nos quedó al finalizar. También del lado de acá podemos observar cómo nos queda nuestra pendiente para que nosotros lo podamos analizar pues con posteriores datos. Y del lado de acá pues tenemos todos los datos que nos arroja GeoGebra para poder graficarlo, que son datos pues muy, muy complejos y que son de gran ayuda ya cuando estamos analizando estos sistemas en general. Gracias por observar y nos vemos en un siguiente video.